Les he traído un tema que probablemente les genere sorpresa, pero también les genere un poco de risa. Les digo por qué. Hoy vamos a hablar del trastorno facticio. ¿Qué cosa es el trastorno facticio? Yo estoy seguro que ustedes han visto el trastorno facticio en muchas novelas, sobre todo las novelas mexicanas, ¿no? Han visto que cuando las novelas mexicanas quieren alargar y alargar sus episodios, siempre el malo o la mala se enferma. ¿Se acuerdan? Se quedan inválidos o se quedan ciegos. Y quienes vemos la novela nos da cólera porque sabemos que se está haciendo, ¿no? Que no está ciego, que no está inválido, ¿no? Pero ahí está. Y entonces la pareja sacrificada, ¿no? Que tiene otro amor, no puede dejar a la persona enferma porque está enferma. ¿Qué va a hacer cieguita? ¿Qué va a ser inválida? ¿No? Y entonces uno le grita al televisor, mentira, pues te está engañando. Muy bien, les cuento que eso que ven ustedes en las novelas, ¿no? Tiene un nombre y se llama trastorno facticio. ¿Qué cosa es el trastorno facticio entonces? El trastorno facticio es un trastorno mental. Escuchen bien, es un trastorno mental grave en el cual una persona engaña a los demás haciéndose el enfermo o creando una enfermedad a propósito o inclusive lastimándose a él mismo para aparentar una enfermedad. Y ustedes me dirán, no, pues, Alberto, eso no es un trastorno, es un manipulador. No, porque la diferencia de lo que ustedes ven en las novelas mexicanas, de lo que es el trastorno facticio, es que en el trastorno facticio, quien realiza esta conducta aparentemente manipulatoria no tiene conciencia de lo que está haciendo, está mal. Por eso es un trastorno. Es más, puede hacerlo sin que eso simbolice una ganancia secundaria, sin que eso simbolice que va a retener a la pareja, sin que eso signifique que va a ganar dinero, sin que eso signifique que va a tener licencia en el trabajo, sin que eso signifique que lo van a declarar inapto y va a tener un sueldo del gobierno, ¿no? Como asistencia, ¿no? En el caso del trastorno facticio, no existe una causa real, no existe una intencionalidad del individuo para ganar algo, simplemente tiene la necesidad de verse enfermo. Lo que sí saben es que están exagerando su enfermedad, sí saben que están creando una enfermedad y lo que es peor, hay trastornos facticios que involucran a otras personas, es decir, si yo cuido a un niño, entonces le genero un daño que representa una enfermedad. O si cuido a un paciente de la tercera edad, le genero un daño para que se vea más enfermo. Y yo siento que no lo hago por una ganancia secundaria, no, sino porque las cosas deberían ser así. ¿Qué les parece? Por eso les decía que era un trastorno mental. El trastorno facticio, como les decía, se puede producir no solamente con el individuo, sino también con los miembros de la familia. Y como les digo, con poblaciones de riesgo, ¿no? Por ejemplo, personas con enfermedades en las cuales se encuentran postradas, ¿no? Pero que pueden tener una evolución más o menos homogénea. Pero si yo me encargo y tengo un trastorno facticio, ¿no? Voy a generarle daño para que se vea más grave. O si estoy atendiendo a un paciente de la tercera edad, a una persona mayor de 80, 81 años, ¿no? Y le genero daño para que se vea mal. Y entonces todos digan, oye, está empeorando, pero yo soy el cuidador, ¿no? Lo mismo puede pasar con niños, niños pequeños, ¿no? De repente el niño llora todo el día y uno dice, oye, tiene un trastorno. Y en realidad quien lo cuida le está generando daño para que ese llanto sea permanente. Y entonces estamos hablando justamente de un proceso en el cual quien lo realiza no es consciente
o no está buscando una ganancia secundaria, pero sabe lo que está haciendo. Miren ustedes. Entonces, los síntomas de este trastorno pueden variar de leves, ¿no? Por ejemplo, una pequeña exageración de síntomas, de repente pues estoy resfriado, ¿no? Un chitoso como si tuviera tuberculosis, pues, ¿no? Pero puede ser grave, como por ejemplo cuando utilizo una persona para ese objetivo, ¿no? Y pongo en riesgo su vida. Por ejemplo, un paciente de tercera edad que tenga una venoclisis, donde hay que ponerle permanentemente una sustancia, un antibiótico, lo que fuera, bueno, yo paro eso. O si está en una máquina de oxigenación, bajo la saturación de oxígeno. El paciente se va a poner peor. ¿Se dan cuenta? ¿Y yo qué voy a hacer? Todo lo posible para ocultar lo que estoy haciendo. Voy a engañar, ¿no? Voy a falsear los datos. Voy a timar al médico. Comprenderán ustedes que las personas que tienen trastorno facticio han aprendido mucho en los términos médicos, han leído sobre diagnósticos, conocen los síntomas de algunas enfermedades y las imitan, o generan en otras personas síntomas que asemejen una enfermedad determinada. Por lo tanto, entenderán que el trastorno facticio es de muy difícil diagnóstico. Es de muy difícil diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es un tema interesante, creo que va a llamar su atención. Como les decía entonces, para quedar claro, el trastorno ficticio no es lo mismo que inventar problemas médicos para un beneficio práctico. No. Como les decía, como irse del trabajo antes, ¿no? O tener un descanso médico, o ganar un juicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien estas personas tienen este trastorno mental, estas personas saben lo que están haciendo, saben perfectamente lo que están haciendo. Entonces es posible que no entiendan las razones de su conducta o no reconozcan esas razones. ¿Se dan cuenta? Es como hacer algo sin tener una revisión o tener una proyección de lo que se está haciendo. Por eso es un trastorno, ¿no? Entonces esto va a llevar a la persona a imitar, como les había dicho, ¿no? Es posible que la persona invente síntomas o adultere pruebas médicas para convencer a quienes lo rodean, ¿no? A sus familiares, a sus amigos, de que están realmente en esta dificultad. Acabamos de tener un caso cercano, si ustedes recuerdan, de un supuesto embarazo. Y que cuando uno ha comenzado a buscar qué cosa motivó a esta persona para imitar un embarazo, no se logró determinar cuál era la motivación. No digo que sea, pero podría haber sido un trastorno facticio. Miren ustedes qué complejo puede ser. Entonces, por todo lo que acabo de decir, podemos entender que es un trastorno difícil de identificar y de tratar. Sin embargo, cuando se diagnostica, la ayuda médica psiquiátrica es fundamental. ¿Por qué? Porque lógicamente, disculpe por la tos, si yo estoy inmerso en querer imitar signos y síntomas o dañar a otros para parecer enfermo, lógicamente puedo generar lesiones de necesidad mortal en el otro. Alguien se puede morir o me puedo morir yo. Por lo tanto, atender este tipo de pacientes es sumamente importante. Es sumamente importante. Comprenderán que la estadística o la prevalencia no se conoce bien, porque los pacientes con trastorno facticio no buscan ayuda, por supuesto. Y como es difícil para los familiares identificar el proceso, ¿no? Usualmente le creen. ¿Se dan cuenta? Y son pacientes que van a ir cambiando de médico en médico. Cuando un médico le diga no puede ser, esto no es posible, el paciente se irritará, lo que pasa es que usted no me cree, yo estoy enfermo, pasan a otro médico, otro especialista, y entonces van cambiando de médicos, van cambiando de especialistas,
van optando por métodos cada vez más sofisticados de diagnóstico, por métodos cada vez más sofisticados de tratamiento, y los hacen, por si acaso, los hacen, pero no resultan no tener resultado. Y entonces el médico dice es refractario. O sea, sí tiene, pero no responde al tratamiento. O debe ser otra cosa, vaya usted a otro médico. Y entonces tienen un uso de los servicios médicos muy, muy alto. Pero en realidad, cuando uno se para a observar los síntomas, se para a observar la evolución y se para a observar detenidamente la respuesta al tratamiento, se va a dar cuenta de que algo no está bien, de que hay detrás una historia que no se condice con lo que el paciente está manifestando y que no se puede explicar por ningún otro trastorno. Y entonces es ahí que uno comienza a sospechar, ¿no es cierto? Entonces, los síntomas del trastorno facticio, ¿qué implican? Uno, como les había dicho, la simulación de una enfermedad. Dos, la producción de una enfermedad a través de autolesiones o de lesionar a otro, o la exageración de síntomas o la exageración de procesos de discapacidad. Entonces, exagero en los síntomas, tengo una enfermedad pero exagero en los síntomas, creo una enfermedad o simulo una enfermedad generando lesiones, ¿no? a uno mismo o al otro, ¿no? O simulo enfermedades. Y entonces estaré dentro de este proceso de trastorno facticio. Muy bien. Las personas que padecen este trastorno facticio, ¿no? Tienen como característica que su conducta, el resto de su conducta está conectado con la realidad. O sea, cumplen con lo que tienen que cumplir dentro de lo que le permite, entre comillas, su enfermedad, ¿no? Pueden ser afectuosos, tener amigos, o sea, una vida aparentemente normal de una persona con una enfermedad crónica, ¿no? Y entonces hablan coherentemente, no vayan a pensar ustedes que uno se puede dar cuenta por lo que dice, ¿no? Que entre comillas está loca, no. Es más, les puede describir la enfermedad con un detalle alucinante. Ustedes siguen ese proceso y dicen, efectivamente, ¿y desde cuándo te sientes así? Pero ¿por qué no lo dijiste antes? A mí me parece que debería ser, entonces comienzan las opiniones, a mí me parece que debería ir donde fulano, ¿verdad, no? Vaya usted donde fulano. Y otro amigo, oye, pero yo creo que hiciste otra cosa porque a mi amiga le dio la otra vez, ¿por qué no va donde sutano? Vaya usted donde sutano. Y uno de los diagnósticos más difíciles en medicina, es decir, parece que usted no tiene ningún problema somático. Es muy difícil diagnosticar eso en medicina, porque uno siempre está referido al síntoma. Y recuerden ustedes, el síntoma es lo que el paciente dice que siente. Cuando yo digo que algo me duele, eso es un síntoma. Cuando yo digo que algo me pica, eso es un síntoma. Cuando yo digo que no puedo respirar, eso es un síntoma. Es lo que yo expreso, es mi sensación, mi percepción. Un síntoma es lo que el médico puede comprobar. Por ejemplo, voy al médico y le digo, doctor, la otra vez estaba yo parado y las cosas me dieron vueltas y me puse frío y me bajó la presión arterial. Entonces el médico le dice, ¿pero tú te tomaste la presión? No, 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 no. Esos son los síntomas, pues, cuando uno le baja la presión arterial. Hasta ahí, eso es un síntoma. ¿Cuándo se vuelve un signo? Cuando el paciente le toma la presión, perdón, el médico le toma la presión y confirma que la presión está baja. Recién ahí uno puede decir, estoy frente a una hipotensión arterial. Pero hay muchos trastornos que son puros síntomas, ¿no? Por ejemplo, la fibromialgia. La fibromialgia es una serie de síntomas. No hay signos. Claro, algún reumatólogo me dirá, no, pues es que si yo hago una digitopresión sobre el músculo escapular y duele,
No, pues, es que la expresión del dolor es un síntoma, es una percepción. ¿No es cierto? Se ha tratado de convertir en signo, catalogándolo por intensidad, pero eso es un engaño. Sigue siendo una percepción. ¿Se dan cuenta? Entonces, si el diagnóstico va a depender de lo que yo digo, yo puedo imitar una enfermedad. ¿Se dan cuenta? Pero siempre va a haber una falla cuando uno describe y evoluciona, porque el médico experto se va a dar cuenta que hay parte de la historia que no está coincidiendo. Entonces, resumiendo, los signos y síntomas del trastorno facticio pueden comprender, primero, problemas médicos o psicológicos planteados convincentemente. Uno. Dos, el paciente que plantea su enfermedad tiene amplio conocimiento de términos médicos y de enfermedades. Tres, los síntomas suelen ser vagos y contradictorios, pero si a usted le pasó esto, ¿cómo pudo usted hacer esto otro? ¿No? Por ejemplo, dolor, doctor, perdón, tengo un dolor de espalda que no me deja caminar y eso evita que yo pueda trabajar, ¿no? Pero entonces se habla con el familiar y el familiar dice, doctor, pero los días sábados va a jugar fútbol. Entonces, hay algo ahí que no está cuadrando. Cuando uno le dice al paciente, pero ¿cómo puede jugar fútbol? No, doctor, es que cuando yo me siento, tomo una posición que no me permite volverme a parar. Entonces, trata de diferenciar un proceso de otro, aunque es complicado entender cómo alguien que le duele la espalda puede jugar pelota y no puede levantarse en la mañana. ¿Se dan cuenta? Entonces, los síntomas, como les digo, tienden a ser vagos y contradictorios. Otro es que las afecciones empeoran sin que haya nada que indique el por qué. Simplemente la afección va empeorando. Y por más que uno trata de curar el proceso, las terapias habituales no resuelven el problema. Por lo tanto, el otro síntoma será que el paciente buscará muchas opiniones médicas, hará muchos procedimientos diagnósticos, hará muchos procedimientos de tratamiento justamente para seguir en esta vorágine de la búsqueda de una enfermedad que él dice que tiene, pero que no se puede evidenciar o que claramente tiene síntomas que no corresponden a un trastorno bien definido. Otro de los síntomas importantes es que el paciente no le gusta que los familiares hablen con el médico que lo ha visto. Evitan de todas formas que el familiar hable con el médico. ¿Se dan cuenta? Porque si no, lo va a poner en evidencia. Porque el paciente va a decir, el doctor me dijo, a ver, voy a llamar al doctor. No lo tienes que llamar, que no confías en mí. Te estoy diciendo que eso es lo que me está pasando y el doctor me lo ha dicho. ¿Por qué te mentiría? ¿No es cierto? Entonces el paciente tiene dificultades, ¿no? Serias dificultades para que el médico que lo ha visto sea consultado por el familiar o que tengan a la mano aquellas pruebas que identifican la enfermedad que el paciente con trastorno facticio está planteando. ¿Qué les parece? Lo otro es, se los había dicho, que el paciente hace todo lo que le dicen que tiene que hacer para hacerle el diagnóstico. Inclusive, si tiene que ser operado, se expone a operaciones riesgosas. No le huye a la operación. Ahí pueden ustedes darse cuenta de que esto no es una manipulación, ¿no? Quien está manipulando para conciliar no se va a dejar meter, no se va a dejar operar, ¿no? Que le saquen la vesícula, ¿no? No, de ninguna forma. Pero los pacientes con trastorno facticio sí van, se operan, hacen rehabilitación. Y si eso les quita tiempo, lo invierten. Otra característica que es importante es que evitan de todas formas recibir visita cuando están hospitalizados. No permiten visita cuando están hospitalizados. ¿Por qué? Porque en la visita le van a preguntar, oye, pero yo te vi bien ayer, pero
¿Desde cuándo te duele? Nunca me habías dicho. Entonces ese cuestionamiento es difícil de soportar para un paciente con un trastorno facticio. Muy bien. Y por último, son pacientes litigantes con el médico y con el personal médico. Litigantes. No, doctor, es que usted no sabe. Doctor, usted no me está entendiendo. Doctor, yo conozco mi cuerpo. Usted no me va a venir a decir qué cosa siento o no siento. Usted no me está entendiendo. Usted no sabe. Y entonces el médico, ¿qué le dice? Bueno, busque otro médico. Busque una segunda opinión. Y no será la segunda, ¿no? Será la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la octava, la decimoquinta. Y seguirá el paciente buscando quién le dé un diagnóstico cuando él sabe que en realidad no amerita un diagnóstico. ¿Muy bien? Entonces, con todo esto ustedes pueden entender que el paciente con este trastorno, ¿no? Va a fingir las enfermedades, ¿no? De manera activa. Va a fingir las enfermedades de manera activa. Entonces, si está enfermo, va a exagerar los síntomas, ¿no? Pero uno puede darse cuenta de que esta exacerbación de síntomas no se correlaciona con nada que haya sucedido, ni con el tamaño de la lesión, ni con la gravedad de la lesión, si fuera una lesión, ¿no? Inclusive pueden inventar historias clínicas al punto de confeccionarlas, ¿ah? Historia clínica, hospital tal, diagnóstico tal, ¿no? Y cuando uno llama al hospital, no, nunca hemos tenido un paciente con ese nombre. ¿Se dan cuenta? Entonces, hasta ese punto se puede llegar. Inclusive, como les decía, pueden causarse daño al autolesionarse, inyectándose bacterias, por ejemplo, o inyectándose gasolina. Yo he tenido un paciente que se inyectó gasolina para generar dermatitis, ¿no? Cortarse, quemarse intencionalmente. Pueden tomar fármacos anticoagulantes para simular enfermedades hemorrágicas, o pueden tomar, escúchenme bien, fármacos para la diabetes, para generar hipoglicemia. A ese punto pueden llegar. Pueden inclusive evitar que sus heridas cicatricen, autodañándolas, evitando ese proceso. Y pueden generar, como les decía, una adulteración para distorsionar resultados, ¿no? Por ejemplo, la típica, calentar el termómetro, ¿no? Ahí junto al foquito, ¡clac!, calentar el termómetro. O contaminar la muestra de orina, o contaminar la muestra de heces, para que a la hora del análisis uno encuentre, uy, sí, mira, uy. Pero comprenderán que no todos los ambientes tienen los mismos gérmenes para contaminar una sustancia o un espécimen determinado. Entonces, ahí es donde el médico puede irse dando cuenta que las cosas no están en realidad generando un proceso que nos permita decir, oye, está la enfermedad. ¿Cuáles son las causas del trastorno facticio? No se conoce. No se conoce, pero miren ustedes, miren esta historia. No se conocen la causa, pero sí se conocen los factores de riesgo. ¿Y a qué no adivinan cuál es el factor de riesgo más importante para hacer un trastorno facticio? El primer factor de riesgo que más se asocia al trastorno facticio, ¿saben cuál es? El abuso sexual. Dentro de los eventos adversos tempranos, el primer factor que se relaciona con la posibilidad de sufrir un trastorno facticio
es el abuso sexual o el maltrato físico o emocional. ¿Qué les parece? Miren, maltrato infantil, fundamentalmente maltrato físico, psicológico, abuso sexual. Lo otro que puede generar o está relacionado, perdón, con este trastorno facticio es haber presenciado la pérdida de un familiar muy querido por muerte o enfermedad, pero también por abandono. Es decir, las conductas de negligencia también pueden producir este trastorno facticio. ¿Qué les parece? Lógicamente, entenderemos que también hay aquellas personas que tengan baja autoestima, que tengan trastornos de personalidad, donde lo más importante sea estar acogidos por quienes los rodean, deseo de estar relacionado a médicos o centros médicos permanentemente. Y otro factor de riesgo es estar justamente laborando en ambientes de salud, de cuidado, porque llega uno a mimetizarse con el paciente. Pero vuelvo a repetirles, lógicamente, si por ejemplo un médico, una enfermera hace un síndrome facticio, probablemente tenga historia de un evento adverso temprano, que como les digo puede ser un maltrato físico, un maltrato psicológico o abuso sexual. Entonces, ¿el diagnóstico en qué se va a basar? El diagnóstico se va a basar fundamentalmente en la historia del paciente. Entonces, los médicos que tienen la responsabilidad de hacer este diagnóstico, que obviamente son los médicos que están relacionados en salud mental, los médicos psiquiatras tienen la especialidad para hacer este proceso, van a tener que ser muy minuciosos con el paciente para describir la historia de la enfermedad. Pero no solamente eso, porque el paciente claramente va a tener identificado el momento en que empezó la enfermedad. Pero conociendo estos factores de riesgo, el médico tiene que ir más atrás. Tiene que hacer un desarrollo desde los antecedentes familiares, de cómo fue el embarazo, si fue deseado, si no fue deseado, de cómo fue el parto, si fue un parto intervenido, fue una cesárea o fue un parto natural, si tuvo una complicación en los primeros años de vida, si la madre murió en el momento del parto, si este niño por diferentes circunstancias no fue criado por sus padres y tuvo que ser criado por familiares. Si tienen memoria de pérdidas familiares por eventos como accidentes, guerras, etc. Y a partir de ahí comenzar a ubicar el desarrollo para poder identificar en qué momento el proceso comienza a hacerse más claro. Si no se hace esta descripción, va a ser muy difícil hacer el diagnóstico, porque, vuelvo a repetir, el paciente cuando va a expresar la enfermedad lo va a hacer a través de síntomas, es decir, lo va a hacer a través de lo que siente. Entonces va a ser complicado poder discriminar cuánto de lo que dice sucede realmente, cuánto de lo que dice le parece o cuánto de lo que dice no es verdad. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que ser muy minucioso al hacer la historia clínica y hay que ser muy minucioso al hacer el examen mental para poder determinar si el paciente estuviera transitando por estos procesos, ¿no? Lógicamente, si sabemos cuáles son los factores, tenemos también que identificar si dentro del trastorno facticio, comórbidamente el paciente tiene un trastorno depresivo mayor, o si el paciente tiene un trastorno de ansiedad generalizada, más aún, si el paciente tiene un trastorno de estrés postraumático. Hay grandes probabilidades de que sea un trastorno facticio. Entonces, todo esto
que nos va a permitir enmarcar el aquí y el ahora del paciente juntado a su historia personal, va a permitirle al psiquiatra tener una visión mucho más clara de el proceso que el paciente está transitando, por el cual el paciente sufre, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Lógicamente, si el trastorno no es abordado con prontitud, pueden haber lesiones mortales, autoinfligidas, problemas graves de salud por infecciones en cirugías o procedimientos que no tenían sentido, o pérdida de órganos o extremidades de manera innecesaria. El paciente puede permitir que se le ampute un miembro, pierna o brazo, ¿no? Entendiendo que la enfermedad se origina en ese proceso. Abuso de alcohol o de otras sustancias. Problemas significativos en la vida cotidiana. Como comprenderán, es difícil mantener las relaciones interpersonales con una persona con estas características, aunque siempre hay acompañamientos dependientes que podrían estar acompañando al paciente, valga la redundancia, tiempos muy prolongados. Muy bien. Entonces, como les digo, el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Fundamentalmente clínico. ¿Cuál es el tratamiento? Vean ustedes. Primero, y escuchen bien, quien vaya a tratar al paciente con un trastorno ficticio, el médico que lo vaya a tratar, debe tener la suficiente experticia, primero, para no descalificar de entrar al paciente porque el paciente se va a ir. Y segundo, establecer una relación biunívoca para que el paciente se sienta acogido, ¿no? Y el médico pueda hacer su exploración y poder ir abordando temas que pareciera no condecirse con lo lógico para que el paciente vaya dándose cuenta del daño que le puede producir esta conducta permanente. Ese tratamiento que, dependiendo que el paciente tenga comorbilidades con este trastorno facticio, es decir, depresión, ansiedad, etcétera, ¿no? Debería ser acompañado entonces con un tratamiento farmacológico para las comorbilidades. ¿Estamos de acuerdo? Para esas comorbilidades. Paralelamente, el paciente tiene que hacer una psicoterapia individual y una psicoterapia familiar, porque usualmente la conducta del paciente, lógicamente, complica el entorno familiar y va a haber enfrentamientos entre los propios componentes de la familia. Van a haber algunos componentes que ya no van a querer saber más del asunto y otros que más bien van a entrar en defensa del paciente. Y esta dicotomía lo que va a generar es que el paciente empeore. Por eso es bien importante que la terapia individual del paciente sea acompañada de una terapia familiar. Habrá necesidad de hospitalizar al paciente cuando sus conductas de daño autoinfligido ponen en peligro su vida, ¿no es cierto? Habrá necesidad de alejar al paciente si es un cuidador de un paciente de tercera edad o de un niño pequeño cuando se sabe que podría estar transitando por este proceso. Entonces, el médico, el psiquiatra, tiene que tener la experticia para poder identificar cuándo esta persona está abusando del niño o está abusando de un familiar de tercera edad. ¿Se imaginan si es un tío o si es una madre? ¿Cómo demostrar que hay abuso? El médico tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Y tiene que tener mucho cuidado con respecto a estos procesos. Muy bien. La prevención, ya ustedes saben, ¿no es cierto?, cae por su propio peso. ¿Cuál es la forma más eficaz para prevenir estos procesos? Lógicamente es cuidando al niño, ¿no es cierto? Garantizándole al niño un cuidado adecuado, un cuidado nutricio, no solamente
a través de la alimentación, sino también a través de sus propios procesos psicológicos, darle la tranquilidad de un crecimiento en donde no existan conductas que generen negligencia, ¿no es cierto? Evitar los maltratos, para que pueda generarse en él la suficiente confianza y vínculo con sus familiares para entender que no necesita de nada para poder ser querido, para poder ser auxiliado, para que él pueda ayudar a otros. Entonces va a ser fundamental, fundamental que el niño no sea expuesto a estas situaciones porque podría presentar este tipo de trastorno. Y lo otro es que si nosotros vemos que una persona, un adolescente, un adulto joven, está entrando en esta vorágine de sentirse enfermo, buscar ayuda, ir de médico en médico, entenderán que como en todos los trastornos de nuestra área, la intervención temprana hace que este proceso tenga mucho mejor pronóstico que si lo hacemos de manera tardía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren ustedes cómo se repite esto, ¿no? A veces, como en nuestro programa anterior, nosotros nos fijamos en lo que parece más emergente y no le damos atención a lo que es más importante, ¿no? A lo que es más importante. Y probablemente lo más importante para el ser humano sea justamente el conservar de una forma adecuada y sana la salud en los primeros años de vida para tener resiliencia, capacidad para poder adaptarse a las situaciones nuevas, capacidad para poder recuperarse de situaciones complicadas en la adultez y no llegar al punto, de lo que hablamos anteriormente, de dicotomizar la información para creer que así estamos solucionando procesos, ¿no? De movernos solamente en extremos, o blanco o negro, cuando en realidad la adaptación convoca una serie de grises que nos permiten adaptarnos porque no hay proceso humano que no sea complejo, no hay proceso humano que no sea multifactorial. Por lo tanto, jamás van a encontrar en un proceso humano una línea que les diga, es esto, hay que hacer esto. No, señores. Siempre son múltiples factores que tenemos que observar para poder decidir cómo ayudar, cómo colaborar, cómo recuperar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hemos terminado el día de hoy. Les agradezco muchísimo, muchísimo su presencia. Como los dije inicialmente, ojalá podamos seguirnos reuniendo, ¿no? Todos los lunes por tiempo indeterminado.